Sienten, vamos a leer en el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Vamos a leer una porción allí que tiene unas advertencias. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los primeros 16 versículos. Los primeros 15 versículos, Segunda de Corintios, capítulo 11. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Sigan, hermanos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Porque no os amo, Dios lo sabe. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su santo nombre. Aleluya. O sea que no seamos ingenuos. Dice, si el diablo se transforma en ángel de luz, es extraño que sus ministros se transformen también o se presenten como ministros de justicia. Bueno, entonces, como hemos venido haciendo estas noches, estamos dando primero el origen de esa organización y su contenido o sus creencias para que podamos comparar con lo que Dios nos ha dado o con lo que tenemos en las Escrituras. Origen de los mormones. El profeta de los mormones, José Smith Jr., nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, estado de Vermont, Estados Unidos. Fue criado en pobreza y en la superstición y no tuvo instrucción alguna. En 1820, cuando tenía 15 años y vivía en Palmyra, New York, hubo un gran movimiento evangelístico en la región. Entonces Smith fue a orar a un bosque y, según los mormones, cuando le estaba preguntando a Dios a cuál iglesia debía pertenecer, se le aparecieron dos ángeles resplandecientes que se pusieron delante de él. Eran nada menos que Dios y Cristo. Y Dios, señalando a Cristo, le dijo, José, este es mi hijo, óyelo. También le dijo que todas las iglesias estaban desviadas
y que no fuese a ninguna, y que el Evangelio de Cristo sería restaurado en breve. El 22 de septiembre de 1827, según afirma, recibió de un ángel un libro extraño de jeroglíficos en placas de oro. Lo tradujo con gran dificultad y lo publicó como el Libro de Mormón. El 6 de abril de 1930 fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y con el Libro de Mormón y los demás escritos formó la base de la doctrina de la secta de los mormones. Smith se mudó al estado de Ohio y después se estableció en Commerce, Illinois, donde gobernó de forma dictatorial la primera colonia de mormones. Predicó la poligamía a partir de 1843 y abrió el primer cisma de la secta. Smith tuvo 27 esposas y 44 hijos. Después de varios problemas con la policía, Smith y su hermano Hiram fueron secuestrados por una multitud enfurecida que los mató a tiros el 27 de junio de 1844 en Carthage, Illinois, Estados Unidos. Entonces, fíjese el origen de estos grupos. El Libro de Mormón cuenta Smith que estaba orando a Dios en su cuarto. De repente su aposento fue bañado de luz y se le apareció varias veces el ángel Moroni. Solamente ellos conocen ese ángel. El cual le reveló que en el monte Cumarak, cerca de Palmyra, New York, estaban escondidas las placas de oro que contenían el Evangelio puro. La historia de los primitivos habitantes del continente americano y Urim y Tumim, que servirán para traducir las placas, y el pectoral sacerdotal. Esto sucedió como 2 años después de la primera visión. Después de traducidas, Smith le devolvió las placas de oro y los objetos al ángel, y éste los guarda hasta el día de hoy. Al principio del Libro del Mormón se lee la declaración de 3 testigos y de otros 8 testigos del importante hallazgo. De los testigos se tiene solo la declaración y nada más. Algunos de ellos, de los testigos, se desligaron del mormonismo en el comienzo o inicio del movimiento. O sea, los citados testigos no tienen importancia. Citan a Ezequiel 37:16 como referencia al Libro de Mormón, diciendo que Leí y sus descendientes eran de la tribu de José, y su registro o vara se halla verdaderamente en el Libro de Mormón, como la vara de Judá está representada en la Biblia, y que estos son los 2 testigos que deben constar en todo negocio. Pongan allí la porción Ezequiel 37:16 para que vean que no se refiere a eso. Ezequiel 37:16. Desde el 15 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho Jehová el Señor:
he aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y así dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Recuerden que cuando hablamos de los reyes, del reino de Dios, que Israel se dividió, y el reino del norte, que también se llama la casa de José o la casa de Efraín, y el reino del sur es Judá y Benjamín. Entonces ahora en el tiempo de la cautividad, porque Ezequiel fue profeta de la cautividad. Entonces, estando allá en la cautividad en Babilonia, el Señor le dice a Ezequiel que coja estos dos palos y escriba, el uno por Judá y el otro por Israel, y que cuando el pueblo le pregunte qué significa eso, entonces que el Señor va a juntarlos, así como fueron esparcidos. Los de Israel fueron llevados a Siria y los de Judá fueron llevados a Babilonia, que Él los va a juntar para que sean un solo pueblo y no sean más dos reinos. Ahí está la explicación. O sea que, pero ellos entonces toman los dos versículos solamente. Es que ese es el gran problema de los conceptos y de las falsas doctrinas, que no leen cabalmente, que leen textos sin contextos. Les voy a referir una historia que le sucedió a dos muchachos en Argentina, para que sepan por qué suceden estas cosas. Yo fui a la provincia de Mendoza con el hermano Urrego a hablarle a una familia chilena y les estaba explicando la doctrina de la unicidad. Les estaba diciendo la importancia de leer los pasajes completos para entender. Entonces la muchacha de la casa me refirió una historia que dos muchachos de esa ciudad, por falta de trabajo, eran hermanos, se fueron a otro pueblo. Al cabo de los meses su hermana les escribió una carta hablándoles de lo que estaba en la casa, lo que sucedía en la casa. Entonces, en la primera parte de la carta estaban los saludos y aquí en el último renglón decía, mamá ha muerto. Cuando ellos leyeron, mamá ha muerto, ellos tiraron la carta y se pusieron a llorar. Después que se dieron su llorada, voltearon la hoja y lo que decía, mamá ha muerto, la marrana grande y ha hecho unos chicharrones muy buenos. O sea que lloraron por la marrana como por la mamá, por no leer completo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que cogen un versículo y hacen de él una isla y inventan de ahí una doctrina porque no leen lo que a continuación dice. Entonces, eso es lo que pasó con este pasaje de Ezequiel 37. Entonces, vea, ellos dicen que, vea lo que dicen de los dos palos. Citan a Ezequiel 37, 16 y 17 como referencia al libro de Mormón, diciendo que leí, porque en el libro de Mormón dice que leí y sus descendientes eran de la tribu de José y el registro de su vara se hallaba verdaderamente en el libro de Mormón y como la vara de Judá estaba representada en la Biblia, haciendo del libro de Mormón y de la Biblia dos testigos. Entonces, como en Deuteronomio dice, donde habla de la ley, cómo juzgar,
dice que el testimonio de un solo testigo no es válido. No se puede condenar a alguien por el testimonio de una sola persona, sino por el testimonio de 2 o 3 testigos. Está hablando de juzgar, de los jueces. Entonces ellos dicen que la Biblia es un testigo y el libro de Mormón es otro testigo. Y para justificar eso, citan estos 2 versículos de Ezequiel, cuando habla de estos 2 palos, que se refieren no a que los descendientes de ellos vinieron a Norteamérica en ese tiempo, sino al hecho de que Dios va a juntar, y todavía no lo ha hecho, va a juntar a Israel y a Judá en un solo pueblo cuando Él vuelva en su segunda venida. Entonces, eso pasa por eso. Bueno, también dice en el libro de Mormón 1, Nefi 5:14 y 3, Nefi 10:17, dice que Leí emigró de Jerusalén a Norteamérica a través del Pacífico con Lamán, y Dios designó al hijo más joven, a Nefi, para ser jefe de la tribu. Hubo lucha entre Nefi y Lamán. Los nefitas fueron destruidos en el año 420 después de Cristo por los lamitas. El profeta y líder de los nefitas se llamaba Mormón, quien antes de ser exterminado escribió la revelación divina y los hechos históricos sobre las placas de oro. El hijo de Mormón se llamaba Moroni. Escondió estas placas en el monte Cumará en 1823 y ya ha evolucionado. El hijo de Moroni ya ha evolucionado, o sea, ellos que creen en la evolución, ya ha evolucionado como ángel y mandado por Dios, le reveló a José Smith el lugar donde estaban dichas placas. Los lamitas, que eran judíos de las 10 tribus, dieron origen a los indios americanos. Es un disparate, porque dicen que los judíos que eran de las 10 tribus. Eso es un error garrafal, porque judíos son los de la tribu de Judá. Y los que fueron llevados a Siria fueron los de Israel. Entonces, no podían ser los israelitas a la vez judíos. Claro, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Como todos los santanderianos somos colombianos, pero no todos los colombianos son santanderianos. Entonces, así es. Entonces, son error tras error. En 1812, un pastor presbiteriano retirado llamado Salomón Spalding escribió un libro que contenía la historia ficticia sobre los primitivos habitantes de América. Murió sin haber publicado el libro. El manuscrito cayó en manos de un expastor bautista llamado Sidney Rigdon. Este era un hombre docto e inteligente y vino a ser el teólogo de Smith. Este libro vino a ser parte del fundamento de la religión mormona. Más tarde apareció en la escena Parley Pratt, quien le auxilió en la composición del libro de Mormón. La iglesia mormona fue organizada en 1830 en Fayette, New York. En 1931, una revelación ordenó a los santos de los últimos días que se fueran a habitar al estado de Missouri, la tierra de Sión, y a Kirtland, en el estado de Ohio. Estos son sus 2 centros principales. En Missouri, después de algunas desavenencias de orden político y económico, en 1839 fueron expulsados por orden del gobernador Buck
Al encontrar buena acogida en el estado de Illinois, erigieron la ciudad de Nauvoo. Allí el profeta se proclamó, entre otras cosas, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Más loco que una cabra en patines. Después de la muerte de Smith, Brigham Young vino o llegó de Inglaterra, donde había estado ganando prosélitos, y por la fuerza de su personalidad se convirtió en el líder reconocido de la mayoría de los mormones. Un pequeño grupo no aceptó el liderazgo de Young y tomó el título de Iglesia Reorganizada de los Santos de los Últimos Días. Su líder fue un hijo de Smith. Hasta el presente hay por lo menos 6 grupos que se han dividido. O sea, hay 6, por los más conocidos, hay 6 grupos mormones. El primero es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este es el grupo mayor y aunque prefiere hablar de la poligamía, un autor contemporáneo, John J. Stewart, afirma: la Iglesia nunca renunció ni renunciará jamás a esa doctrina. La revelación recibida en cuanto al matrimonio pluralista forma todavía parte integrante de las Escrituras de los Santos de los Últimos Días y siempre la formará. Y eso lo dice un contemporáneo de ellos. 2. La otra se llama Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos rechazan la poligamía y aceptan la traducción inspirada de Smith. 3. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estragista, porque siguieron el liderazgo de Strach, que se negó a seguir a Brigham Young. 4. Iglesia de Cristo del lote del templo. Tiene ese nombre porque se halla en el terreno que Smith indicó como lugar que sería construido el templo de Sión. 5. Iglesia de Jesucristo Baskertoniste. No acepta la poligamía, fue fundada por Baskerton en 1862. Y 6. Iglesia de Jesucristo Cutlerist. Es muy pequeña, no acepta la poligamía, fue fundada por A. Cutler en 1853. Como ustedes han visto, todos estos grupos surgieron en el 1800. O sea que les cogió la noche. En cambio, la Iglesia de Jesucristo nació en el año 33 del primer siglo, en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, y el capítulo 1 y 2 de los Hechos es el registro de nacimiento de la Iglesia. Así como usted tiene un registro de nacimiento que le dice dónde nació y cuándo nació, la Iglesia de Jesucristo tiene un registro. El libro de los Hechos, capítulo 1 y 2, ahí está. ¿Cuándo, dónde y cómo nació? Con la venida del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos son los primeros 32 años de la historia de la Iglesia. En esos 28 capítulos hay 32 años de historia. O sea que Lucas, en sus 2 libros, el Evangelio y los Hechos, nos da los primeros 65 años del cristianismo en el primer siglo. El Evangelio de Lucas, los 33 años de la vida de Cristo. Los Hechos, 28, 32 años, entonces son 65, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahí están los primeros 65 años de la historia de la Iglesia y las epístolas cubren los 30 años siguientes
porque las epístolas de Juan y Apocalipsis fueron escritas por el año 95 o 96. O sea que el Nuevo Testamento son los primeros 100 años del cristianismo. Si uno quiere saber dónde, cómo y cuándo nació la iglesia, ahí está en los Hechos. Ahí está, número 1, qué predicaron los apóstoles. Número 2, cómo se convirtió la gente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? No fue bailando, ni corriendo, ni brincando, sino hablando en otras lenguas como el Espíritu les hablasen. ¿Cómo se formaron las congregaciones en las diferentes ciudades y países de la cuenca del Mediterráneo? ¿Cómo funcionaron? En los Hechos 14 dice que los apóstoles constituyeron ancianos en las iglesias. Los ancianos eran los pastores. Ahí está todo. O sea que el libro de los Hechos es el modelo de la iglesia. Ahí está cómo salió el primer obrero a la obra, Timoteo. Pablo llegó a la ciudad de Listra, capítulo 16 de los Hechos, y halló a un joven llamado Timoteo, hijo de madre judía y de padre griego, del cual daban buen testimonio los hermanos en Listra y en Iconio, y Pablo lo llevó a la obra. Ahí está todo. O sea que si usted quiere saber el origen de la iglesia y el desarrollo de la iglesia, léase el libro de los Hechos Apóstoles. Ahí están los primeros 32 años de historia. Y también quiero recomendarles, la iglesia pentecostal en Colombia ha editado 2 libros de la historia de la iglesia aquí. Y en el primer libro hay una sección que se llama Raíces de la Unicidad. Ahí hay una información valiosa para todos los que quieren saber cómo continuó esa doctrina de la unicidad a lo largo de los siglos hasta llegar a nosotros. O sea que léanlo. Ocúpate en la lectura. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Aleluya. Que la palabra de Cristo habite en vuestros corazones en abundancia. Se almacene la palabra de Dios en su mente y verá que no tendrá problemas con ninguna de estas cosas que aparecieron hace menos de 200 años. Figúrense. La iglesia ya tiene 2000 años y estas aparecieron hace 200 años o menos. Bueno, ¿dónde íbamos? En los grupos. Las creencias. Dicen creer en la Biblia según esté correctamente traducida. Ellos le ponen sospechas, dudas a la Biblia, dicen que la traducción no es correcta. Porque ellos tienen su propia traducción, la que hizo Smith. Creen en la versión de la Biblia hecha por Smith. Su libro básico es el libro de Mormón. Ellos usan la Biblia, como los testigos de Jehová, como una mampara para atraer los incautos, para decirles que son cristianos. Los mormones ni los testigos de Jehová no son cristianos. Ellos no son cristianos porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Dios en minúscula, es un hombre, que es un ángel. Entonces, y estos se van a dar cuenta de las barbaridades que ellos dicen de Jesucristo. Creen que Dios fue hombre y se hizo Dios. Y ellos creen que van a ser dioses y van a dominar el mundo. Ellos creen que van a ser dioses. ¿Qué es lo que le dijo el diablo a Eva? Seréis como dioses. Eso no es, de ayer no es antiquísimo. Que el Padre tiene cuerpo de carne y hueso. Afirman que hay 3 dioses.
que no hay una Trinidad, sino que hay tres dioses. Pues como los evangélicos hablan de una Trinidad unida, ¿no? En un solo ser. La creación dice que todo existe, visible o invisible, es eterno y siempre existió. Es decir, que Dios no creó nada. Que Dios no creó nada, sino que reunió y coordinó la materia. Lo que dicen respecto a la creación. O sea, que lo despojan del título de creador. El mormonismo eleva al hombre al lugar de Dios y rebaja a Dios al lugar del hombre. La salvación viene por obras, principalmente por la obediencia a los preceptos y ceremonias de la iglesia mormona. El hombre tendrá una segunda oportunidad mediante el bautismo por los muertos. Ellos practican el bautismo por los muertos. Una persona que se convierte allí al mormonismo le preguntan cuántos difuntos hay en su familia. Y si hay 50 difuntos en su familia, le piden que se bautice 50 veces, una por cada difunto, para que le haga provecho al difunto. Y entonces ellos basan eso en lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, si los muertos no resucitan, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pablo usó creencias externas para comprobar las creencias verdaderas. También lo dijo en el discurso del Areópago de Atenas a los filósofos de ese lugar. Les dijo, pasando por la ciudad y observando nuestros santuarios, vi que soy muy religiosos porque encontré un altar al Dios no conocido. A ese que vosotros honráis sin conocerle, a ese os anuncio yo. Porque el Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, no es necesitado de nada ni de alguien, sino que Él es el que da a todos vida y todas las cosas. Y de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres para que le busquen mientras habitamos en la tierra, y porque el linaje de Él somos, como algunos de vuestros poetas dijeron. O sea, Él para mostrarles que el creador de los cielos y la tierra no era semejante a oro o a plata, que se le hacía un santuario, un nicho, sino que Él es el autor de todo y que de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Y entonces le citó una poesía de ellos, como también vuestros poetas han dicho, porque el linaje de Él somos. O sea que porque procedemos de Dios. Entonces, lo mismo hizo Pablo con los corintios. ¿Por qué se escribió el capítulo 15 de Primera de Corintios? Porque el verso 12 del capítulo 15 dice, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, en una iglesia comenzada por el apóstol Pablo, había un bando que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo comenzó a declararles. El capítulo 15 es una declaración del Evangelio y se la voy a citar, y si la quiere poner ahí, capítulo 15, Primera de Corintios. Además os declaro el Evangelio, el cual recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos juntos, de los cuales unos viven y otros duermen, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y más adelante comienza a enumerar. Dice, si no hay resurrección de muertos, nosotros somos falsos testigos, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, vuestra fe es vana. Si los muertos no resucitan, estáis en vuestros pecados. Si los muertos no resucitan, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración, o sea, de lástima de todos los hombres, porque eso implicaría no entender el Evangelio. Y más adelante dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, si no hay resurrección de muertos, no hay nada. No hay nada. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron fue hecho. Porque así como la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero. Desde la resurrección de Cristo hasta ahora, nadie más ha resucitado para la inmortalidad. Cristo el primero, luego los que son de Cristo, los que pertenecemos a Cristo. Fíjese la coherencia del Evangelio. Pablo en Romanos, lo que vimos el primer día, dice que el Evangelio se predica para que seamos de Cristo. Y ahora hablando de la resurrección, dice los que son de Cristo y luego el fin. Porque es menester que Él reine. ¿Quién es Él? El primero de la resurrección. Hasta que haya traído a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Entonces el delante pregunta, si los muertos no resucitan, entonces ¿por qué se bautizan por los muertos? Porque eso es una creencia pagana donde la gente se bautizaba por los muertos para que le hiciera provecho al muerto. Como el católico que reza por el difunto para que le haga provecho al difunto. Es la misma cosa. Pero el muerto nada sabe. Entonces, ellos toman esa expresión de Pablo y entonces creen en el bautismo por los muertos. Entonces por eso dice que en virtud de eso tienen una segunda oportunidad. Es decir, que si una persona se murió sin conocer y sin creer en Cristo ni en la salvación, pero después otro que cree se bautiza por él, que le hace provecho. Eso es absurdo. Eclesiastés dice, al lado que el árbol cayere, ahí quedará. Murió perdido, no hay quien te salve. Si murió salvo, no necesitas nada. Está completo. Por eso nosotros no rezamos por los muertos. Nosotros oramos por los vivos. Porque los muertos nada saben. Entonces, esa es otra de las creencias de los mormones. Ellos tienen registros de todos esos bautismos por los muertos que hacen de sus miembros. ¿Qué más? Que Jesús no fue engendrado por el Espíritu Santo, que Adán, el primero de la raza humana, fue su padre. Eso lo creen ellos. Que Jesús, después de la resurrección, vino a América del Norte y predicó a sus habitantes y organizó la iglesia. Cuando Jesús después resucitó, solo le apareció a los apóstoles. Que el Espíritu Santo es una sustancia etérea, dispersa en el espacio, un fluido divino superior a la electricidad o al magnetismo. Y esa no la encontré, pero la he oído, que ellos dicen que Jesús, eso es blasfemo, que Jesús es hermano de Luzbel.
El mormonismo es la cosa más horrenda que hay, es paganismo crudo, pero ellos se dan una imagen de cristiano. No sé si aquí en la televisión usan, que ellos ponen, allá en los Estados Unidos usan pensamientos cristianos, los ponen en la televisión y dicen, este es un pensamiento de la Iglesia de los Santos de los últimos días. Porque ellos se dan una imagen de cristianos para poder entrar. Y entonces, todas esas creencias y muchas más son las creencias de esa secta. Ahora, ¿qué hay diferencia entre una secta y la iglesia? Una secta es un grupo que tiene un líder único y que ese líder único domina a la gente. Ejemplos como los que ya vemos ahí, el de Jim Jones, el de Davis Corek, que son ejemplos recientes. En cambio, el Señor designó un magisterio para la iglesia. El Davis Corek, que fue allá en Texas, que se dieron bala con la fuerza pública e incendiaron todo y se quemaron ahí. En cambio, el Señor, la epístola a los Efesios es la epístola de la iglesia, y en 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, no apóstoles, sino apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 ministerios son el magisterio de la iglesia y están todos en plural, porque en todo tiempo y en todo lugar donde el Señor levanta una iglesia, designa esos ministerios para la perfección de los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y allí en el capítulo 3 de Efesios dice que el conocimiento pleno de Dios viene con todos los santos. Porque Jesucristo no es cabeza de un individuo. Jesucristo es cabeza de un cuerpo. Y así como la cabeza humana, todo lo que somos y sabemos lo tenemos aquí en el cerebro. Pero el cerebro usa el cuerpo para llevar a cabo sus propósitos. Y así como lo que si usted tiene hambre, es porque el cerebro le mandó una orden al estómago, pero tiene que usar los pies para ir a la nevera o a la cocina, tiene que usar las manos para agarrar la cuchara. En fin, la mente usa el cuerpo para cumplir sus propósitos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él irriga el conocimiento a través de todos sus santos. Aleluya. Así como su cuerpo se beneficia de su cabeza si tiene buena cabeza. Fíjese los que están debajo de los puentes todos desgreñados y sucios y todo. ¿Por qué? Porque tienen la torre de control mala. Entonces el cuerpo sufre por la situación de la cabeza. Pero cuando se tiene una buena mente, y por eso es importante alimentar la mente con la palabra de Dios, porque toda palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es pura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Si usted quiere ser fuerte y vigoroso en la vida cristiana, lo que tiene es que llenarse de la palabra de Dios. Aleluya. El vigor lo da la palabra de Dios. Uno de los salmos dice, Jehová da fortaleza y vigor a su pueblo.
Entonces, todo eso proviene de la palabra de Dios. Así que todas estas sectas siempre aparecieron por un personaje que se creyó, un líder que se creyó la última Coca-Cola del desierto, y entonces sembró sus ideas y de alguna manera avanzaron hasta nuestros días, pero como repito, eso no tiene ni 200 años. La iglesia de Jesucristo tiene 2000 años ya. Nació el año 33 en la ciudad de Jerusalén y se extendió primero por toda la cuenca del Mediterráneo, llegando a Europa, al norte de África. De Europa vino a América y de América está volviendo a Europa y a África. Los africanos recibieron el mensaje primero que los europeos, porque el etíope que bautizó Felipe, en el capítulo 8 de los Hechos, fue y fundó una iglesia en Etiopía. Y en Denver, Colorado, yo estuve allá 8 meses atendiendo la iglesia porque no había pastor, y un domingo estaban dedicando un edificio, una comunidad etíope. Allí hay una comunidad etíope bien numerosa y tienen almacenes, restaurantes, son bien prósperos. Estaban dedicando su templo y ellos dijeron que ellos son continuación de la iglesia que fundó el etíope que bautizó Felipe en el camino de Jerusalén a Gaza. ¿Cómo llegó el evangelio a Europa? Capítulo 16 de los Hechos. ¿Cómo llegó a África? Capítulo 8. ¿Cómo llegó a Europa? Cuando Pablo iba para Panfilia y Bitinia, dice que el Espíritu no le permitió predicar la palabra, entonces él se acostó o estaba durmiendo y tuvo una visión. Un varón macedonio que se ponía delante de él y le decía, pasa y ayúdanos. Y él tuvo por cierto que Dios lo llamaba para predicar el evangelio en Macedonia. Y se embarcaron y llegaron a la ciudad de Filipos, que era una colonia romana, y esa fue la primera ciudad en Europa que recibió el evangelio, y a través de una mujer. Allí Pablo, siempre que iba a una ciudad, iba a buscar sus paisanos. Cuando él iba a la sinagoga el sábado, no era porque estaba guardando el sábado, sino porque los paisanos de él no los iba a encontrar ni el jueves, ni el martes, ni el domingo. Entonces el primero iba a predicarle a los suyos. Entonces, como en Filipos no había sinagoga, porque para edificar una sinagoga tenía que haber por lo menos 10 o 12 hombres, varones. Entonces allí, como no había sinagoga, dice que las mujeres solían irse a orar a la orilla del río. Y entonces Pablo se fue el día de reposo, se fue a orar con ellas a la orilla del río, y había una mujer comerciante, vendedora de púrpura, llamada Lidia. Dice, y ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Y cuando Pablo terminó de hablar, ella le dijo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, posad en mi casa. Y se bautizó ella y su familia. Con ella comenzó la iglesia en la ciudad de Filipos. Y cuando ya Pablo estaba en la cárcel, 20 o más años después, Pablo le escribe la carta a los filipenses, a la iglesia que está en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí está el desarrollo de la iglesia. Esta es la cuna de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Bucaramanga. Pero aún hace 50 años era realmente unos pocos hermanos. Pero así es porque la iglesia nace para crecer.
Es más, le voy a decir, en los Hechos hay 3 persecuciones que la iglesia sufrió. Capítulo 4 de los Hechos dice, versículo 1 dice que los fariseos y los saduceos, celosos de que los discípulos anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Y los intimaron a que no predicaran más en ese nombre, porque habían llenado a Jerusalén de esa doctrina. Entonces Pedro les dijo, juzgad vosotros si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Entonces, en el capítulo 6 de los Hechos, después de esa persecución, vea lo que pasó. Capítulo 6 de los Hechos, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que la persecución nunca apabulló la iglesia. El capítulo 12 viene la segunda persecución. Herodes, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y ya ustedes saben lo que pasó, que un ángel vino y le dijo que se despojara, que se despojó de las cadenas y todo, y salió. Y aquí dice también que así prevalecía la palabra del Señor. Bueno, entonces aquí vea lo que pasó. Capítulo 12, versículo 15. No, el versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió a Judea, Cesarea, y se quedó allí. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron a acuerdo ante él. Y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria de Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y en los Hechos 19 está la otra parte. O sea que la iglesia sí ha pasado por todas esas tribulaciones, pero ha prevalecido. Porque el Señor dijo, las puertas del infierno
no prevalecerán contra la iglesia. Versículo 18 del capítulo 19. Y muchos de los que habían creído vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echaron la cuenta de su precio. Hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía la palabra del Señor. El tercer persecución fueron los hechiceros que se levantaron contra Pablo y gritaron por casi 2 horas ahí en la ciudad de Efesios: grande es Diana de los Efesios. Pero los que creyeron vinieron y trajeron los libros y los quemaron. O sea que la iglesia del Señor, como el Señor lo dijo, y si fuera cierto lo que estas sectas dicen, entonces la iglesia de Dios en todos esos primeros 17 siglos no había existido, porque según ellos dicen que ellos son los únicos, que ellos fueron escogidos para ser las luces de la humanidad. Entonces realmente históricamente eso está completamente fuera de órbita. Así que, hermanos, entonces por eso, como dice o como citamos ayer, Hebreos 13, 7, 8 y 9. Vuélvelo a poner ahí para que los hermanos se acuerden. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el éxito de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas, ¿cómo? Diversas y extrañas, no poniendo el corazón en la gracia, sino en viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Ahí está, o sea, hay que tomar en cuenta que qué es lo que hemos oído, la palabra de Dios. Y que una persona, para que la gente reciba su mensaje, tiene que tener un testimonio que respalde ese mensaje. Por eso dice: considerad cuál haya sido el éxito de su conducta. Todos estos hombres, William Miller, Russell y José Smith, tuvieron vidas turbulentas. Es decir, no tuvieron una experiencia de nuevo nacimiento, que es el punto de partida de la vida cristiana. Jesucristo dijo: si no naces otra vez, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Entonces, no se puede ser cristiano sin Cristo. Se necesita, es decir, el punto de partida es recibir a Cristo. Jesucristo vino al mundo para que lo recibamos, no para que lo aceptemos, porque aceptar es menos que recibir. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un ejemplo clásico es el de Lucas 19. Jesús entró en Jericó y un publicano que era ladrón, Zaqueo, pequeño de estatura, corrió adelante y se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. Eso era todo lo que él quería, ver a Jesús. Pero para sorpresa de él y de nosotros, Jesús fue hasta el árbol y le dijo: Zaqueo, bájate,
date prisa porque voy a posar en tu casa. Y él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Aleluya. No es ser simpatizante o amigo de Cristo, no, hay que recibirlo. Y Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados como 3,000 personas y se añadieron a ellos. La manera en que la gente se añade a la iglesia es obedeciendo el Evangelio. Si una persona no obedeció el Evangelio, puede vivir en el templo, pero ni es iglesia ni es salvo. Para ser iglesia hay que ser salvo. El Señor añadía a la iglesia cada día los que debían de ser salvos. La iglesia no es el edificio. La iglesia es la compañía de los salvos, la congregación de los redimidos, el pueblo de Dios, la congregación de los santos. Esa es la iglesia. Esto es la capilla, esto es el templo, esto es la casa de oración. La iglesia somos nosotros. Y somos iglesia porque recibimos a Cristo, porque el único que tiene iglesia es Jesucristo. Porque es el único que amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla en el lavacro de la palabra. Claro, usted sale caminando aquí por Bucaramanga y encuentra iglesia tal, iglesia pascual, iglesia esto, iglesia no otro. Porque a todo lugar donde se reúne la gente religiosamente le llaman iglesia, pero eso no es verdad. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir los que han salido fuera. Y hay muchas congregaciones que no han salido de nada. No han salido del mundo, no han salido del pecado, no han salido de la idolatría, no han salido de todo. Iglesia, así comúnmente quiere decir asamblea, pero la iglesia de Jesucristo es la congregación de los que han salido fuera. Hay un ejemplo antes, ya no lo conocen ustedes, todos son jóvenes aquí, sí, de pronto el hermano. Cuando no había emisoras, eso hace mucho rato, la manera en que un alcalde daba a conocer los decretos era con un bando. Entonces el policía iba a la plaza principal, tocaba un tambor o sonaba una corneta. Entonces cuando la gente oía eso decía, hay bando. Entonces la gente salía de las casas, salía de los negocios, se reunían allí para escuchar el bando. El bando era un decreto que el alcalde daba por alguna razón. Bueno, eso es lo que es la iglesia. La iglesia es los que hemos salido de todas las condiciones y clases porque oímos el bando del cielo, el evangelio glorioso de Jesucristo, y nos hemos congregado alrededor de él. Porque Él es el verdadero Dios, la vida eterna. Él es la única esperanza y fuera de Él no hay quien salve. O sea que si usted no se agarra de Jesucristo, no hay quien te salve. No me vaya a decir que la Virgen, porque la Virgen necesitó Salvador. Cuando la Virgen oyó el mensaje, y cuando visitó a su prima Elizabeth, ella cantó como cantamos nosotros. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella tenía Salvador. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. He aquí que de ahora en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones.
Claro, los católicos les han metido en la cabeza que nosotros no creemos en la Virgen. Nosotros sí creemos en la Virgen, ella es nuestra hermana en la fe. Es la mujer más bienaventurada no porque fue virgen, porque todas las mujeres han sido vírgenes y hasta los hombres hemos sido vírgenes. Claro que sí. Entonces, ella es la mujer más bienaventurada por ser la madre del Salvador, no porque fue virgen. Entonces, ella, como los apóstoles, confesaron a su Salvador como nosotros confesamos al Salvador. Que los evangélicos no creen en los santos. Nosotros somos los únicos que creemos en los santos. No nos oyen citando a Pablo, a San Pedro, a San Juan, a San Lucas, a San Mateo, a San Marcos. Los católicos no creen en los santos, creen en las imágenes, que es otra cosa. Porque pregúntele a un católico qué dijo Pedro, qué dijo Pablo, qué dijo San Juan, qué dijo San Marcos, qué dijo San Lucas, y verá que no saben. Entonces, ¿cómo van a creer si no saben lo que ellos dijeron? Los católicos no creen en los santos, creen en las imágenes. Ahora piense usted, ¿quién cree más? El que lee las enseñanzas de Pedro, de Pablo, de Juan, de Mateo, de Lucas, y las cree y las practica, o el que va a la tienda y compra un muñeco calvo, que le dicen que es Pedro, y lo cuelga en la pared. Piense, ¿quién cree más? El que lee y sabe lo que vivió Pedro, lo que enseñó Pedro, lo que enseñó Pablo. Claro. Pero la gente pasa por una muñeca de cemento y dicen la Virgen. Es una muñeca de cemento. Así que, hermanos, hay que venir a las Escrituras. Y si hay algún amigo o amiga católica aquí, acuérdese que Juan 23 dijo, menos camándulas y más Biblia. De Juan 23 para atrás era prohibido leer la Biblia. De Juan 23 para acá los católicos están de vez en cuando leyendo la Biblia. Entonces, y él fue el que dijo, menos camándulas y más Biblia. Porque los rezos no llevan a ninguna parte. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. La Biblia es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en el camino. La Biblia es las Escrituras, las que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, hermanos, entonces, camínele a las Escrituras. Haga de la Biblia el pan nuestro de cada día. Por muy ocupado que usted sea, debe sacar un tiempo, siquiera 15 minutos o media hora para leer un capítulo diariamente de la palabra de Dios, y así usted se va enterando, va conociendo el plan de Dios, el propósito de Dios, la salvación de Dios, y entonces usted no andará en tinieblas y no andará preguntando, bueno, y de tantas religiones, ¿cuál es la verdadera? Eso es lo que pregunta mucha gente. La verdad no es una religión, la verdad es una persona, Jesucristo. Si usted tiene a Jesucristo, tiene la verdad. Si usted no tiene a Jesucristo, no tiene la verdad, aunque esté aquí con nosotros. Sí. Porque como dije antes, a Él hay que recibirlo.
y ser de Él, entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Por qué tienes que ser de Jesucristo? Porque naciste adámica. No naciste cristiana. Nadie ha nacido cristiano. Ni los hijos de los pastores nacen cristianos. Porque Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos y para ser hijo de Dios hay que recibir a Jesucristo. Solo Él tiene la prerrogativa de hacernos hijos de Dios. Habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No se conforme con simplemente venir al templo y gozar de la amistad, la comunión de tanta gente buena y bonita que hay aquí. Aleluya. No, usted, si somos algo, lo somos por Jesucristo. Aleluya. Si Jesucristo estuviera en nosotros, estaríamos perdidos como cualquier otra persona. Pero lo que hoy somos y lo que seremos siempre, lo seremos por la gracia de Dios, por el hombre Jesucristo. Así que esta noche, si hay aquí personas que no han recibido a Jesucristo, usted puede hacerlo esta noche. Es una decisión que usted tiene que tomar. Así como un día decidiste casarte. Y por eso ahora dice mi marido, mi esposo. Hace 53 años yo ni siquiera sabía que Marlene existía. Ni ella tampoco sabía que yo existía. Pero hace 52 años nos vimos la primera vez en el templo. Entonces nos hicimos amigos, nos enamoramos, nos casamos, y ella dice, mi esposo, yo digo, mi esposa. ¿Por qué? Porque nos entregamos el uno al otro, nos pertenecemos el uno al otro. Eso va a ser 50 años. Entonces, así es con Cristo. La Biblia pone el matrimonio como una analogía de la unión de Cristo y su iglesia. Para usted ser iglesia tiene que ser de Cristo. Y usted no nació con Jesucristo. Usted tiene que tomar la decisión un día, decir, Señor, yo quiero ser tuyo o tuya. Yo quiero pertenecer a ti. Yo te recibo. Aleluya. Y entonces Jesucristo hará en ti esa obra estupenda y maravillosa que solo Él sabe hacer. Aleluya. Vamos a ver si esta noche hay algunas personas que van a recibir a Cristo. Pónganse de pie. Cantamos, oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Y vamos a invitar a los amigos y amigas que nos visitan, que usted no ha hecho esa decisión, hágalo esta noche. Tome, esa es la decisión más sabia que usted puede hacer. Yo la hice hace 55 años y jamás me ha pesado. Aleluya. Así que venga esta noche aquí a este altar y vamos a orar por ti. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud.
hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, Como el insondable mar,